La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, desigualdad y una generación abandonada. Porque no lo veo factible en ninguno de mis casos económicos. Lo veo muy complicado para comprar de aquí a 10 años. Y ahora mismo plantearme una vivienda, comprarla, no es viable. La desigualdad se enquista en España y se está cebando en los jóvenes. Y a la vivienda a las que nosotros podíamos acceder, pues no cumplían con los requisitos mínimos que nosotros nos habíamos marcado, ¿no? Está todo súper caro y cualquier cosa que está asequible es un cuchitril, o sea... Hay una voz de alarma y es que la desigualdad es generacional. Y más para la gente joven es inviable. La desigualdad se está enquistando y tenemos un problema. Baja muy escasamente, pero quienes eran ricos siguen siendo ricos, quienes eran pobres siguen siendo pobres. Básicamente tenemos un suelo pegajoso. La gente que nace en las clases más bajas se queda pegada a ese suelo y tenemos un techo pegajoso. La gente que nace en clases más o menos privilegiadas nunca pierde ese privilegio. Tenemos un problema de desigualdad que además se está cebando con los jóvenes. Es lo que hoy denuncia el informe del Banco de España, que dice que en apenas 2 años los menores de 35 años han perdido su renta unos 1.500 euros. Es brutal la velocidad a la que esto va. Hace 2 años, los jóvenes ganaban 35.400 euros. Hoy ganan 33.000. Este es el salto. Y eso está ocurriendo entre los menores de 35, pero joven ahora mismo es también menor de 45, que en 2 años han perdido 400 euros de renta. Antes ganaban 44.500, ahora apenas ganan 44.000. Tenemos un problema. Tenemos un muy serio problema entre las generaciones más jóvenes y se están separando de las generaciones más mayores, los de más de 65, por 2 motivos. Primero, porque los mayores tienen pensiones y esas pensiones se han revalorizado. Unas horquillas que pueden ir desde el 5 hasta el 7% en otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, también incluso el ingreso mínimo vital. Hablamos Esto es lo que anunciaba el gobierno. Y segundo, porque esos mayores tienen vivienda y esa vivienda también se ha revalorizado. Yo sobre los 26, 27 años ya pude tener vivienda y formar una familia. Hoy los jóvenes no se lo plantean. En ninguno de mis casos económicos. Comprar una vivienda, vamos, es algo que sí está muy, muy fuera de nuestras posibilidades. En el año 2020, el 36% de los jóvenes tenía una vivienda. Hoy es el 31%, casi 5 puntos menos. Trabajábamos los dos. Pero es que en el año 2020 el 64% de los menores de 45, 64% tenían vivienda. Hoy no llega al 62. 30 años. Pero estamos totalmente dependientes de nuestros padres, nos están pagando tanto el piso como el mantenimiento. 20. Así que la revalorización de la pensión y la revalorización de la vivienda está alejando cada vez más a los más mayores de los más jóvenes. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Y está mordiendo en el escasísimo ahorro que esos jóvenes tienen. Hay un verdadero sistema de alarmas sonando en torno a la desigualdad que ha hecho sonar el propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. En un contexto de fuerte dinamismo del empleo, la desigualdad de renta en nuestro país habría situado en 2022 en niveles muy similares a los observados antes de la crisis financiera global. No obstante, observamos que existen algunas bolsas de vulnerabilidad en determinados colectivos que estarían relacionadas en gran parte con dificultades de acceso al empleo y a la vivienda. España destaca, de hecho, como la economía europea en la que un mayor porcentaje de inquilinos se encuentran en una situación de riesgo de pobreza o de exclusión social. Esta es la desigualdad generacional que tenemos ahora y está vista. Mayores de 75, ligeramente mejor, y menores de 35, considerablemente peor. Insisto, desglose generacional visto. Pero hay un desglose social que también es preocupante, y es que la renta media de los españoles ha crecido un 3,9%, dice hoy el Banco de España. Es literalmente esta historia de los 2 pollos. Yo me como 2, tú no te comes ninguno y nos hemos comido un pollo de media cada uno. Bueno, pues esto es exactamente así. 3,9% crece la renta de los españoles.
Pero la renta que realmente crece es la del 10% más rico de los españoles, que crece un 11,2%. El 10% más rico aumenta su renta un 11%. El 60% de los españoles más pobres, más de la mitad de la población, tiene su renta estancada. No ha ganado absolutamente nada más. Así que, ¿qué nos está ocurriendo? Nos está ocurriendo que quienes tienen más, cada vez tienen más, y que quienes tienen menos, lo que tienen es cada vez más problemas. Lo que nos está ocurriendo es que ese quintil y quintil y quintil más pobre, ese quintil y quintil y quintil más pobre es el de hogares más jóvenes, el de trabajadores con nómina y el de hogares que no son propietarios de su vivienda. Este es literalmente el retrato robot de quien tiene apuros en España. Que se ha observado un aumento de la concentración de riqueza en el 10% más rico, aunque es verdad que en términos comparados con otros países el nivel de desigualdad en riqueza sigue siendo inferior al de otras economías. Tenemos un problema de desigualdad además que se está estirando. Si uno mira cómo está la pirámide de población, la clase media en España cobra de renta en torno a 32.500 euros. Eso es lo que te convierte en clase media. Para entrar en el 10% más rico hay que ganar más de 132.000. Pero es que para entrar en el 1% más rico hay que ganar millones de euros. Así que tenemos una base de población que es muy ancha en la pobreza, que se va estirando y estirando y estirando, pero que es extraordinariamente alargada en el cono de la riqueza. El 10% más rico es un umbral difícilmente superable en España, pero es que el 1% más rico es absolutamente inalcanzable. Es algo a lo que el gobierno ha declarado políticamente la guerra. En fin, esto tiene que cambiar. No se trata de avanzar lento pero seguro, se trata de confiar ciegamente en que por sí solo el paso del tiempo no va a corregir esta desigualdad. ¿Esto es lo que decía el presidente del gobierno? Basta. España, el conjunto de la sociedad española y por extensión su gobierno, respalda vuestra causa. Pero lo cierto es que lo que sigue comiéndose la riqueza de las familias sigue estando aquí y se llama ahora mismo alimentación e inflación. La inflación sigue erosionando bruscamente el poder adquisitivo. De hecho, en los últimos 2 años, ese gasto en alimentación ronda los 6.000 euros por hogar. Es un 11% más caro, pero es que el gasto en otros bienes ronda los 7.000 euros al año. Es un 30% más caro. Así que sigue habiendo una erosión y sigue habiendo un mordisco a los bolsillos de los hogares, pese a que el gobierno sigue diciendo... Donde vemos esa moderación progresiva de la inflación observada en torno al 3%, con una previsión por parte del Banco de España de llegar a ese 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo en el año 2025. Lo que tenemos, insisto, no es un debate de centésimas. Es verdad que en centésimas la desigualdad ha menguado. Pero lo que tenemos realmente es que hay un problema de desigualdad enquistado y los pobres están cada vez más apurados porque la inflación sigue subiendo. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Una inflación que ha vuelto a repuntar en el último mes. Sí, la inflación ha subido 1/10 en abril hasta el 3,3%. Lleva 2 meses seguidos subiendo. Esta vez sube por 3 factores. Por el incremento del precio del gas, que se ha encarecido casi un 6% en el último mes por la subida del IVA, que ha vuelto ya al 21%. También porque la bajada de la electricidad este año ha sido menor que el año pasado en el mes de abril. Y por los alimentos, que se siguen encareciendo. En el último mes su precio ha subido un 0,7% y hay algunos que están disparados. Ya hemos hablado varias veces del aceite de oliva, que ha subido un 68% en el último año, pero también, por ejemplo, las frutas frescas se han encarecido un 17% en los últimos 12 meses. En cuanto a la inflación subyacente, esta sí sigue bajando, está ya por debajo del 3, en el 2,9%, y está por debajo de la general por primera vez desde noviembre de 2022. Y hemos hablado del aceite de oliva porque era uno de los bienes básicos, pero es que el aceite de oliva, dicen los propios agricultores, no ha terminado su subida, va a seguir subiendo. Sí, eso es lo que dicen las organizaciones agrarias, porque consideran que las prácticamente 100.000 toneladas de aceite de oliva que se han vendido solo en el pasado mes de abril demuestran que la campaña está yendo a buen ritmo, pero eso hará que se llegue al final de esta campaña con menos existencias, de manera que ante estas menores existencias, tanto la UPA como COAC creen que los precios volverán a subir, lo dice Juan Carlos Ávila de COAC. Es un escenario que nunca hemos vivido y un escenario que, en teoría, debería suponer
incluso un alza en los precios del aceite de oliva en los próximos meses hasta que ya nos metamos a recoger la siguiente campaña. De hecho, en abril el stock de aceite de oliva era un 5% más bajo que el que teníamos hace justo un año. Esta es la situación y este es el dibujo ahora. Visto lo generacional y visto lo general. Y a partir de aquí, diagnóstico y análisis, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Eduardo Vandrés. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Estamos dejando atrás a una generación? ¿Los menores de 35 años los estamos perdiendo? Bueno, lo que sí se demuestra es que tanto en lo que se refiere a la desigualdad de la renta como a la desigualdad de la riqueza son uno de los colectivos que más se han visto castigados en los últimos años, ya desde los años de la crisis financiera y de la gran recesión, y que a pesar de que la recuperación pues se percibe en diferentes estratos de renta y diferentes colectivos, son precisamente el colectivo de edad por debajo de los 30-35 años el que no termina de salir de esa situación. Hay un dato que es determinante, por ejemplo, en lo que se refiere a el principal activo de los españoles, que es la vivienda en propiedad. En el año 2011, todavía ya con los primeros efectos de la crisis, el 69% de las personas de los que tenían menos de 35 años tenían una vivienda en propiedad. Ahora ese porcentaje es del 32%. Es decir, que hay un dato que es demoledor y, bueno, en el caso de la vivienda, en el caso de la renta, en fin, creo que efectivamente ahí hay un problema que no se está atajando con la suficiente potencia. ¿Cómo se le rescata? ¿Qué se ha de hacer? Bueno, pues yo creo que hay un elemento fundamental que es el empleo. El empleo es el determinante fundamental de los ingresos de los hogares. Lo que ha tenido lugar en los últimos años en la reducción de la desigualdad de la renta, en la reducción también de la ligera, pero reducción de la tasa de pobreza, tiene muchísimo que ver con el empleo y, naturalmente, no solamente estamos hablando del tener o no tener un puesto de trabajo, sino de las retribuciones salariales. O sea, realmente la desigualdad salarial está perjudicando notabilísimamente a los jóvenes. Sobre ese punto, pues a pesar de todo, pues no han existido mejoras sustanciales y claro, los efectos perversos o negativos sobre la renta de los jóvenes terminan traduciéndose también en efectos sobre su capacidad para disponer de una vivienda que además, con los niveles de precios existentes son verdaderamente, en fin, inasequibles para estos ciudadanos. ¿Se puede solucionar esto con política pública? Quiero decir, ¿se puede subir el salario de los jóvenes vía decreto o esto es algo en lo que los jóvenes aprendices, los que se incorporan, están condenados? Se debe subir. Yo creo que las medidas de mejora, de aumento del salario mínimo eran muy necesarias en España y, bueno, quizás se percibieron en su momento como unas subidas muy fuertes que podían tener impacto sobre el empleo, muy discutible porque lo que se ha visto es que efectivamente el empleo ha seguido creciendo de manera clara. Y por lo tanto yo creo que esas medidas son importantes porque la reducción de la desigualdad no puede basarse únicamente en la política fiscal, en la acción de los gobiernos mediante impuestos y transferencias, sino que tiene que ser también una reducción de la desigualdad basada en compartir los resultados económicos de la sociedad y por lo tanto en ese sentido en el conjunto de las empresas pues debe existir también esa mayor participación de los salarios que permita, digamos, proporcionar niveles de vida dignos a los colectivos más jóvenes. Esto es lo que digo hoy marca la brecha de desigualdad generacional. Hay una brecha de desigualdad también general y parece no moverse apenas. Es cierto que estadísticamente podemos argumentar que sí, cae algunas décimas la desigualdad. Lo cierto es que parece crónica y está estancada. ¿Cómo se cierra esa brecha? ¿Cómo se intenta solucionar esta desigualdad general en España? Esto lleva mucho tiempo, porque los movimientos en la desigualdad son muy lentos con el transcurso del tiempo. Lo son en el caso de la renta y lo son todavía más en el caso de la riqueza. Pero es que en la riqueza, donde la desigualdad de España es similar a la media europea, cosa que no sucede en la renta, donde está claramente por encima la desigualdad española respecto a otros países, pero en el caso de la riqueza, las ratios de desigualdad son aproximadamente el doble de las que existen en el nivel de renta. Pensemos que, por ejemplo, el 1% de la población con mayor riqueza en España acumula por sí solo cerca del 20% de la riqueza y el 10% de la población
con mayor nivel de riqueza acumula más de la mitad de la riqueza del país. Riqueza en activos inmobiliarios principalmente, pero también en activos financieros. Entonces, claro, en la medida en que esto se transmite de generación en generación, es muy difícil el poder romper ese determinismo que existe. El problema de la desigualdad no es solo que haya desigualdad, sino que cada vez más desigualdad se debe a factores generacionales y no a factores del esfuerzo, del éxito, del trabajo. A herencias. Efectivamente, y eso naturalmente eso genera una sensación de agravio en la sociedad que, bueno, en los últimos años lo hemos visto con el auge de determinado tipo de movimientos sociales que no, digamos, que rechazan este modelo en el cual pues la igualdad de oportunidades ha dejado de ser un objetivo alcanzable. Eduardo Vandrés, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Hasta ahora había habido 2 ascensores que corregían todo esto. Había un ascensor fiscal, eran los impuestos. Esa batalla se está librando, pero ahora mismo parece que ese ascensor solo baja. Hay momentos en los que la batalla de los impuestos hay que darla para corregir esta desigualdad. Pedirle más a quien tiene más no parece una medida revolucionaria, es básicamente la esencia de lo fiscal. Pero hay un segundo ascensor y es el ascensor de largo plazo, el educativo. Y pese a que hemos escuchado a influencers y a muchos partidos políticos incluso llegar a albergar y alimentar esa idea de que ¿para qué estudiar?, lo cierto es que los datos de hoy del Banco de España son absolutamente inapelables. Estudiar es la única y la mejor vía para salir de la pobreza. Es la única y la mejor vía para encontrar empleo. Y es la única y mejor vía para una mejor retribución. Estudiar es absolutamente determinante en los niveles de renta. Hombre, mal, todo precario. Pienso que sin la formación universitaria no vas a ningún sitio, pero no es lo único. De hecho, quienes no tienen bachillerato cobran 29.000 euros. Quienes sí tienen bachillerato cobran 43.000, un 47% más. No, se están dando mejores condiciones laborales. Y quienes tienen estudios universitarios cobran 68.000, un 134% más. Entonces tampoco veo una relación directa que una persona así que cobre mucho hay que entenderlo así. Estudiar multiplica las posibilidades de encontrar empleo y de encontrar salarios dignos. Para mí más el sector que la formación. Todo lo demás es humo político patrocinado en muchas ocasiones por partidos ultras que lo que quieren es poblaciones dóciles. Pagarte los estudios, pues si encima quieres irte a vivir solo, eso ya es imposible. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.